Buenos días, bienvenidos a Más Colombia. Nos encontramos hoy con Derly Parra. Derly es productora de arroz en el Meta, específicamente en la región del Ariari. Hoy vamos a conversar sobre la producción de arroz campesino en Colombia y el panorama de este cultivo en general en el país. Derly, bienvenida a Más Colombia y muchas gracias por acompañarnos. Natalia, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos los seguidores de Más Colombia, gracias por abrir este escenario tan importante para hacer visible la realidad del sector productor, digamos, a campesino en nuestro país. Muchas gracias, Derly. Cuéntenos qué la llevó a dedicarse a la producción de arroz y hace cuánto se está dedicando a esta actividad. Hace más de 20 años, Natalia, la verdad es que a pesar de que las crisis en el sector son constantes, amo esta profesión. Soy hija de agricultores, de campesinos, fui criada en el campo y pues por tanto heredé esa actividad. Hace más de 20 años estoy dedicada a eso y vivo en Granada, una región, una ciudad que hace parte de la región del Ariari, una de las zonas más productivas del país. Somos una despensa agrícola. Bueno, cuéntenos, Derly, ¿en qué se diferencia la producción campesina de arroz de la producción empresarial de arroz y particularmente en esta región del país que tiene unas condiciones ambientales muy especiales? Nosotros, les voy a hablar específicamente de la región del Ariari, nosotros más o menos el 80% de los productores somos pequeños aquí en nuestra región, estamos hablando entre 1 a 20 hectáreas más o menos se cultivan, son entre 400 y 600 productores. Es una producción netamente campesina porque nosotros no contamos con infraestructura, digamos que nosotros sacamos nuestra cosecha y inmediatamente la entregamos a la industria molinera, pero no hay tecnología, no hay infraestructura, lo que no nos permite, digamos, que almacenar nuestra cosecha. Es altamente perecedero nuestro producto. Nosotros cortamos el arroz y antes de los 3 días debemos haberlo descargado porque se empieza a calentar, sale como y verde. Sí, y la humedad hace que se caliente y se dañe, entonces es necesario inmediatamente llevarlo a la industria para hacer un secamiento, para hacer una limpieza y poderlo almacenar para que pues resista más y no se nos dañe. Entonces, realmente la producción acá es totalmente campesina. Yo creo que dentro de toda esa producción, por ahí 2 personas máximo cuentan con una infraestructura en sus fincas para el almacenamiento y secado. De resto, todo el mundo coge su cosechita y se la entrega a la molinería. Natalia, y hay que recalcar algo ahí también importante, perdón, y es que nosotros, nuestra siembra es estacionaria. Nosotros no contamos con distritos de riego. Entonces, ¿qué pasa? Solamente el clima nos permite cultivar en el primer semestre del año, que es la temporada de lluvias. El segundo semestre es seco, entonces, o viene el verano, entonces no podemos estar sembrando arroz, es decir, nosotros solamente cultivamos en el primer semestre, y eso hace también que la crisis sea más pronunciada, ¿no? Porque sale el taco de la cosecha al mismo tiempo. Muy poquita gente cultiva también en el segundo semestre y son, digamos, que las personas que lo hacen ese riego de manera artesanal, es decir, cogen una fuente hídrica y la desvían y riegan sus cultivos con ella, pero no porque exista un distrito de riego. Todo eso hace que nuestra producción sea tan limitada. Entiendo. Bueno, y entonces, ¿a qué se dedican en el segundo semestre? O sea, si estamos diciendo que es una producción campesina por la escala de la producción, el número de hectáreas sembradas, por la falta de una infraestructura para almacenar, por no tener un distrito de riego que permita no depender del clima. Pero entonces, ¿a qué se dedican en el segundo semestre cuando el clima en el Ariari particularmente es tan seco? Estoy hablándole más o menos de 13.000 a 20.000 hectáreas que se siembran aquí en el Ariari de arroz. Nosotros en el segundo semestre debemos sembrar maíz. Y tengo que contarle algo que pasa muy a menudo. Resulta que cuando nosotros sacamos el arroz y esa crisis, a veces la gente dice, pero ¿por qué siembran arroz y no siembran otra cosa? ¿Sí? Siempre están perdiendo con el arroz y vuelven y siembran. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, nuestro terreno en época de lluvias pues es demasiado pantanoso, sirve única y exclusivamente para cultivo de arroz, nosotros no podemos sembrar otra cosa, entonces por eso, primer semestre arroz, segundo semestre maíz. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no somos netamente arroceros,
nosotros digamos que intercambiamos o escalamos la producción arroz y maíz. Aprovechamos el verano en el segundo semestre. En el primero no podemos pensar en sembrar maíz. He pasado estos días y he visto unos cultivos con un maíz supremamente atrasadito porque el verano, perdón, porque el invierno lo tiene muy aporreado. Entonces, tenemos que acondicionarnos al clima y con lo que contamos nosotros aquí en la región. Bueno, entiendo que justamente por esas características ambientales de la región y por esa condición, digamos, campesina con las limitaciones en términos de infraestructura que ello implica, usted terminó viviendo una situación que la llevó a crear su propia marca, la marca de arroz del Ariari. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue ese proceso de entrar, ¿no? en este mundo de empresaria o como empresaria teniendo una marca propia? Fue una situación difícil, la hemos vivido, o sea, digamos que repetitivamente, cada 2 años, pero digamos que la del año pasado fue salida pues, de todo contexto. Nosotros sacamos la cosecha, la llevamos al molino y sencillamente el molino dice no les estamos comprando, hay sobreproducción. En el área sale la producción primero que en el resto del país. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sacamos nuestro arroz, hasta ahora van a negociar el precio a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, mientras establecen el precio, mientras establecen incentivos, ¿qué hace la molinería aquí? No, no vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, todos con los camiones allá haciendo fila y yo los llamo mendigando que nos compren la cosecha, pero ellos definitivamente decidieron no hacerlo. Había un solo molino que compraba y pues obviamente colapsaba, o sea, no podíamos pedirle más porque las filas eran de 3 días para descargar. El otro molino cerró y tengo que contarles, el 80% de la producción de arroz en el país la compran 2 molineros, o sea, hay un monopolio en el país. Y de ellos dependemos nosotros, ellos son los que establecen la oferta y la demanda, establecen el precio. Entonces, en ese orden de ideas, pues si uno no tiene dónde almacenarlo, sencillamente o pierde o tiene que ir a entregarlo a como lo quieran pagar. Sale nuestra producción, llegamos a 3 molinos, ninguno de los molinos nos compran, dicen no estamos comprando. Es terrible, ¿por qué? Porque como somos pequeños productores, nosotros dependemos también de los almacenes de las casas comerciales, los almacenes de insumos, los bancos. Es decir, cuando la cosecha sale, se la debemos a todo el mundo, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de decir, no, pues se perdió o definitivamente almacenémosla a ver cuándo la podemos vender. No, nosotros tenemos sí o sí que vender la cosecha para cumplir, dar cumplimiento a todos los proveedores. Ese día, pues con mis doble troques allá, tomo la decisión de por lo menos almacenarlo, secarlo, pues para salvarlo. Dije, pues en 8 días, en un mes que ya se negocie precio y que estos molinos abran, por lo menos algo rescato. Y lo llevo a un molino que tiene Fede Arroz en Puerto López, lo almacenamos y empiezo el proceso, pues inicialmente era como lo almaceno, lo seco y lo sigo vendiendo paddy, ¿sí? Pero hay que pagar un almacenamiento y entonces los gastos empiezan a incrementarse, ¿sí? Y el precio sigue igual. Es cuando empiezo a pensar, definitivamente voy a trillarlo y voy a salir a venderlo. Yo me imaginaba vendiéndolo en los peajes, en los semáforos. Tenía un gran grupo de amigos pendientes de la producción, porque ellos venían siguiendo mi proceso y me decían, nosotros le ayudamos a venderlo. Y entonces a la par empiezo, digamos, a formalizar más la empresa. Digo, bueno, esto no puede salir a venderse de cualquier manera, tengo que crear un grupo agroempresarial, creo la sociedad, luego empiezo con la creación de la marca, empezamos también a tocar puertas con INVIMA para tener el permiso sanitario. Y bueno, y empieza todo a la par, se demora el proceso más o menos unos 6 meses. Es impresionante como en Colombia digamos que tenemos tantas barreras para emprender, para industrializar, y no era, digamos que el plan B, era el único plan, sí o sí, salvamos la cosecha. Y es así como sale nuestra marca. Cuando sale el arroz este año, creo que fue como en enero, está la mula, llega, vamos a descargar el arroz blanco y llega alguien a hacerme una entrevista. Y esa entrevista pues fue viral, se hizo viral en todo el país, la compartieron muchos medios digitales, digamos que nos convertimos en tendencia en Twitter, en todas las redes sociales.
Y bueno, nuestra marca de arroz da un salto gigante en promoción y en publicidad. Y así nace nuestra marca Arroz del Ariari. Bueno, Derly, entiendo que un poco a raíz de esta viralización del video relacionado con la marca de arroz del Ariari, ustedes tienen agotados los inventarios de arroz hasta agosto. ¿Cómo fue esto? ¿Y es una situación excepcional o en realidad es lo común para esta época del año? Digamos que una parte tiene que ver con que como somos estacionarios y tenemos una sola producción al año, ya para esta época no hay inventarios, pero realmente fue el boom. Nosotros sacamos nuestro arroz y empezaron a pedirlo de todas las partes del país, inclusive no estábamos preparados para ese boom, entonces la idea era solo venderlo en Granada y máximo en los municipios cercanos, pero pues nunca a nivel nacional. Entonces no teníamos, digamos que la cadena de suministro y de distribución no la habíamos planificado. Y eso pues hizo que gente de Cartagena, perdón, de Huila, de todo lado del país nos llamara a pedirnos arroz, pero no teníamos cómo enviarlo, porque el costo era distinto si usted lo manda por una empresa de mensajería. Entonces no teníamos la cadena de distribución. También me llaman del exterior y me dicen, señora, necesitamos que nos mande tantas arrobas semanales, y pues obviamente era mi cosecha, era limitada, yo no tenía cómo sostener esa producción. Incluso alcanzamos a tener unos contactos con Estados Unidos y lo que hice fue, digamos, direccionarlos a Fede Arroz, y es la exportación que está haciendo en este momento Fede Arroz a Estados Unidos. Fue precisamente alguien que me contactó para comprarme mi producción, pero pues yo no tenía como la capacidad suficiente para exportar y tuve que pasarles a ese cliente a Fede Arroz, y ahí es donde ellos están exportando. Entonces, digamos que fue el boom, y se le suma que empieza a subir el arroz, ¿sí? Entonces, yo saco mi arroz al precio normal, y fuera de eso es un arroz excelso, premium, es un arroz de excelente calidad, y la gente empieza a probarlo y dice, es buenísimo, y está a un precio por debajo del precio de mercado. Entonces el boom fue total y agotamos inventarios muy rápido. Estamos nuevamente en etapa de producción, digamos que no se puede trillar de una vez, hay que dejarlo, se seca y hay que dejarlo, digamos, reposar mínimo un mes para poderlo trillar, para que no se parta. Y estamos en el proceso. Yo creo que en agosto ya nuevamente tenemos producción y ya estamos pensando y organizando la cadena de distribución para poderlo llevar a todos los lugares del país. En las tiendas preguntaban, en todas las tiendas de barrio, aquí ya llegó el arroz del Ariari, entonces ahí estamos en el proceso. Bueno, usted mencionaba el tema de los precios y ese tema de los precios está relacionado con los fertilizantes. ¿Qué tanto se han encarecido realmente los fertilizantes y demás insumos agropecuarios, particularmente pues ahorita en el contexto de la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha impactado el precio, por una parte, los precios internacionales de los cereales y por otra parte, los precios de los insumos y de los fertilizantes. ¿Qué tan grave ha sido realmente esta situación para usted como productora y para la región en la que está trabajando? Bueno, el costo de los insumos ha subido de manera impresionante. Nosotros estábamos con los costos de producción por hectárea entre 4.900.000 y 5.300.000 más o menos. Hoy estamos alrededor de los 9 millones, es decir, casi que el doble de los costos de producción. Y se debe a varios factores. Uno, la pandemia. La pandemia paralizó el mundo. China, que es uno de los puertos, yo creo que el más importante del mundo, de los 10 puertos que tiene, 8 tuvo que cerrar. Eso hizo que colapsara el transporte marítimo, que se paralizara, no había contenedores y aumentó los costos de transporte. ¿Sí? Se le suma el incremento del dólar, impresionante. La mayoría, por no decirlos todos, los insumos nuestros son importados. Entonces, pues imagínense, con ese precio del dólar, hoy pues estamos hablando de unos sobrecostos. Y se le suma pues la crisis de Ucrania y Rusia. De allá sale más del 40% de la urea, que es el componente principal en la producción de arroz. Eso también aumentó nuestros costos. Y pasa algo, y es que nosotros todavía no tenemos, digamos que la suficiente tecnología para hacer productos orgánicos, que es una de las apuestas que tiene que tener este país, este gobierno, porque sería una de las salidas, o sea, tener producción local. O sea, nosotros tenemos que estar produciendo ya nuestros insumos, pero dependemos totalmente del mercado mundial,
y ahí es donde se le suman todos esos inconvenientes que hemos tenido. Bueno, sí, o sea, los insumos están costosos y efectivamente Colombia, pues, no los produce, entonces el precio del dólar, lo que mencionábamos en China, en Ucrania, están impactando los precios. Pero por otra parte, el año pasado entró menos arroz extranjero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como el balance de esos dos factores para ustedes como productores campesinos? Es decir, claro, de precios de los insumos más altos, pero por otra parte de menor competencia del arroz importado. ¿Qué balance se puede hacer de eso? Bueno, en cuanto a al ingreso de arroz, eso se hace mediante una subasta. La verdad es que el año pasado debían ingresar más de 116.000 toneladas de arroz y solo ingresaron 7.000, porque no se subastaron más porque estaban llenos los molinos de nuestra producción. Sí, entonces el año pasado no hubo el ingreso que debería ser, o sea, si eso hubiese pasado, mejor dicho, ahí sí que acaba de colapsar la industria. Por eso al principio de este año usted se da cuenta que escaseó el arroz y entonces se subió de precio, ¿cierto? No teníamos inventarios. Este año ya ingresaron 100.000 toneladas, 80.000 de Estados Unidos y 20.000 de Ecuador. Ya lo que tenía que ingresar este año ya ingresó. Y obviamente que este año no va a ingresar más porque con ese precio del dólar, pues ellos no están dispuestos a subastar más, ¿sí? Por eso el precio nuestro está tan bueno, están 210.000 pesos. Digamos que por lo menos estamos librando los costos porque, pues como le decía, se doblaron los costos de producción, diferente del año pasado. El año pasado, a pesar de que entró tan poquito, se subastó 7.000 toneladas nomás. Los costos eran menores, ¿cierto? Pero estábamos negociando más o menos un precio de 126.000 pesos por carga. Ese precio era solo para encontrar el punto de equilibrio, ni siquiera era para que a nosotros nos dejara una rentabilidad, era solamente como salvemos la producción. Sí, que eso es lo que pasa y tengo que hablarles un poco de cómo funciona y es que le reitero, como lo decía al principio, el 80% de la producción nuestra nacional la compran dos molineros en este país y son los que establecen la oferta y la demanda y el precio del mercado. Ok, pero entonces el precio que tienen en este momento es un precio, digamos que además de cubrir los costos de producción, les está dejando unos márgenes de ganancia altos. No altos, no altos, pues yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que nuestro margen de ganancia es pequeño, ¿no? Pero por lo menos sí mejores que los años anteriores, ¿no? Estamos hablando de un precio por lo menos justo para poder sacar esos costos de producción tan elevados. Esperamos que se mantenga y que nos permita por lo menos ya recuperar un poco las pérdidas del año pasado. Bueno, hablemos un poco de esas subastas y el ingreso de arroz importado. Para 2030 empezará a entrar arroz de los Estados Unidos con cero arancel. ¿Qué tan preparados están los productores de arroz campesino para competir con este arroz? Natalia, no estamos preparados. Definitivamente, ustedes saben que tenemos un TLC que todos los años debe incrementarse un 4% la compra, es decir, para el año pasado estaban 116.000 toneladas, se le incrementa el 4%, que era lo que debía haberse ingresado este año, ¿no? Para el 2030, que finaliza ese TLC, el arroz debe ingresar con cero arancel. ¿Qué significa eso? Que nosotros no estamos preparados para esa competencia, se sabe que es un mercado internacional para el cual debemos estar preparados. No tenemos vías terciarias, lo que le comentaba, sacar la producción acá es imposible, es muy difícil. No tenemos tecnología, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestros costos de producción sean más elevados. No tenemos infraestructura de almacenamiento y secado, de secamiento, ¿sí? Entonces, lo de nosotros es todavía altamente perecedero. Mientras no tengamos molinos, digamos que estén a mano de los productores, no de la industria molinera del país como tal, de los monopolios, sino del productor campesino, pues no vamos a tener cómo competirles. Otra cosa, tenemos que empezar nuevamente con la idea de producir nuestros orgánicos, ¿sí? O sea, empezar como a desplazar un poco ese insumo inorgánico y empezar a aplicar orgánicos que son más económicos. Pero definitivamente, sin esas cosas, no tenemos cómo competir. Y en un distrito de riego,
¿sí? Para poder estar produciendo durante todo el año, porque nosotros para competir en un mercado internacional con una sola producción al año no vamos a poder sostener, digamos, ese contrato, ¿sí? de suministro, y vamos a estar solamente siendo cíclicos, y una exportación no se puede de esa manera, necesitamos mantenerla. Entonces son varias las cosas en las que estamos colgados, y yo creo que de esa manera no vamos a poder competir, no vamos a poder competir en el mercado mundial. Bueno, el gerente de Fediarroz, Rafael Hernández, contaba en una entrevista también para Más Colombia que desde 2014 Fediarroz, el gremio de los arroceros, tiene un programa de adopción masiva de tecnología, AMPEC, que busca elevar la productividad del sector y que es el programa bandera para intentar pues mejorar la competitividad, ¿no? Con miras pues justamente al hecho de que en 2030 el arroz estadounidense entrará con cero arancel. ¿Ustedes lo han implementado o tienen pensado hacerlo? ¿Cuál es su lectura de ese programa de adopción masiva de tecnología? Sí, eso fue un programa que se empieza a desarrollar precisamente para mitigar un poco lo de los TLC, y es una adopción de tecnología y también la implementación de tecnología en el cultivo del arroz. Pero Natalia, pasa algo con los pequeños o los productores campesinos, es que tenemos una mentalidad que nos acostumbramos a hacer las cosas de determinada manera, y romper ese esquema es muy difícil. Entonces llevar a un productor a decirle, ya no es necesario utilizar 210 kilos de semilla por hectárea, sino 140, ellos dicen, eso es imposible, o sea, ¿cómo va a ser? No, voy a perder, entonces no lo voy a implementar. Y lo que busca realmente este programa es disminuir el 20% de los costos de producción y aumentar la productividad hasta un 30%, es decir, es muy bueno. Además, son kits de maquinaria que se pueden alquilar, y solo hay que pagar el 50% de los costos, de los gastos que producen la utilización de esos implementos. Pero pienso también que le ha faltado más publicidad, más promoción. Yo puedo hablar con muchos productores y no tienen ni idea que eso existe, ¿sí? Entonces también hay que promocionarlo más. Y también está limitado, ¿no? Solamente para 10 hectáreas, máximo por productor. Entonces yo creo que falta también mucha publicidad, pero es una tecnología muy buena. Hay que romper, digamos, esos esquemas de los productores campesinos y llevarlos a pensar en tecnología. Si no implementamos tecnología, nos vamos a desaparecer. Bueno, ¿qué necesitan entonces los productores campesinos en términos de precios, de tecnología, de infraestructura para mantener y ojalá aumentar su productividad y que sean viables en el futuro? Bueno, nosotros necesitamos, importante, un distrito de riego. Distritos de riego que nos permitan tener los 2 semestres del año de producción. Mejorar vías terciarias. Sí o sí hay que invertir en el campo. Invertir en industria, en infraestructura. Necesitamos plantas de secamiento y de limpieza. Y qué mejor que también poder contar con un molino, ¿sí? Fediarroz, pues digamos que ha hecho inversiones. Hoy en el departamento del Meta tenemos uno en Puerto López, pero de aquí a Puerto López estamos a casi 3 horas, ¿sí? Entonces imagine los costos de transporte, hay 3 peajes. Entonces, yo creo que necesitamos también invertir en más infraestructura, y obviamente la tecnología. La tecnología es fundamental para poder disminuir costos. Entonces, son varias las cosas a las que nos enfrentamos como gremio. No solo del arrocero, todos los productores, aquí estamos con el plátano lo mismo, con los frutales, con el maíz. Hoy necesitamos, esas mismas plantas de secamiento se sirven para lo del maíz. Los pocos que están sacando maíz en este momento están preocupados porque pues en esta época del año sale muy verde. Hay que someterlo a secamiento y no tenemos y no contamos con esta infraestructura. Bueno, Derly, ya para terminar, cuéntenos cómo ve el futuro de la producción campesina de arroz en Colombia, en el Ariari, pero digamos en el país en general. Yo creo que, bueno, a pesar de que el arroz es un producto de la canasta familiar básico, y yo pensaba que dentro de los básicos, el básico, o sea, usted puede hablar
con las familias en Colombia y dice que falta cualquier otro alimento en la mesa menos el arroz. Y digamos una persona que tenga sus ingresos muy limitados, por lo menos comió un arrocito al almuerzo con huevitos, ¿cierto? Entonces dentro de lo básico es muy básico. Eso que hace que, pues, que nuestro consumo no mengue. Al contrario, por ejemplo, en pandemia no vimos que se redujera ese consumo. Por el contrario, digamos que regalaban mercados y lo que iba en el mercado sí o sí era el arroz. Entonces, en cuanto al consumo, estamos muy bien porque pues yo creo que tenemos una cultura de consumo masivo. ¿A qué vamos a la segunda parte? Y es a la necesidad de inversión, ¿sí? En el campo en general, yo no quiero hoy hablar solamente como gremio arrocero, yo creo que aquí hay que hablar del campo en general, aquí hay que invertirle al campo, nosotros necesitamos mejorarle las condiciones a los agricultores y siempre he hablado de la necesidad de ponerle un valor agregado a la producción campesina y que ese valor agregado quede para ese productor, porque hoy se está quedando la ganancia en manos de los intermediarios y eso hace que el campesino esté cada vez más pobre, eso hace que hoy nuestros jóvenes no quieran quedarse en el campo, porque no hay garantías, porque si no hay ganancia, ¿para qué? Entonces, si no se le invierte al campo, si no se le invierte a la tecnología, si no se invierte a la agroindustria, sencillamente no vamos a tener un valor agregado para que mejore las condiciones y la calidad de vida de esos agricultores y digamos que el campo vuelva a ser atractivo. Hoy nadie quiere. Tengo cantidad de amigos que están vendiendo la maquinaria, que están arrendando las fincas porque no le quieren apostar más y entonces se pone en riesgo la seguridad alimentaria, que es una de las cosas fundamentales hoy en el mundo. Entonces nosotros que tenemos esa calidad de tierras tan buena, que tenemos una producción tan eficiente como la que tenemos, debemos sí o sí apostarle al campo y hacer inversión en lo que siempre le reiteraba, distritos de riego, infraestructura, tecnología, vías terciarias, sí, y vienen otras cosas, ¿no? Seguridad, educación para esas personas, pero definitivamente el panorama, si no se mejora, vamos a desaparecer. Si no se le invierte, no vamos a apostarle más a eso, porque es muy difícil cada vez sembrar y terminar perdiendo, como pasó el año pasado, tener que pasarle un tractor y a la cosecha y no recogerlos, esperar 6 meses para ver una tragedia como esa, yo creo que no es justo y definitivamente en ese orden de ideas podemos estar desapareciendo. Pero si se le invierte, el panorama es excelente, es un producto básico y muy necesario. Entonces, pues sería más o menos esa el panorama. Bueno, Derly, mil gracias por todo. Espero contar con su presencia de nuevo en Más Colombia muy pronto. Muchísimas gracias, Natalia, y a todos los seguidores de Más Colombia. Un saludo muy especial. Por favor, cómprele a los agricultores directamente, no use los intermediarios, no le pida descuento a un productor campesino, que hay mucho sacrificio detrás de cada producción y muchas gracias por apoyar nuestro sector, no solo el arrocero, la producción en general en Colombia. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Un saludo y bueno, ya sabemos, a comer arroz.